¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Físico, Poeta y Loco. El tema de hoy es fuerza entre conductores paralelos con corriente eléctrica. Tenemos que cuando se tienen dos conductores eléctricos transportando corriente, aparece una fuerza entre ellos. Esta fuerza puede ser atracción si las corrientes tienen el mismo sentido o va a ser de repulsión si tienen sentido contrario. Vamos a ver cómo se calcula la fuerza y pues de dónde viene la expresión que nos permite calcular dicha fuerza. Para empezar, vamos a recordar dos aspectos que ya hemos visto anteriormente. Ya vimos que si tenemos un conductor con corriente eléctrica, alrededor de dicho conductor aparece un campo magnético. Eso es básicamente lo que conocemos como el experimento de Ørsted. Tenemos que, para saber en qué sentido van las líneas de flujo, usamos la regla de la mano derecha que dice que colocamos el dedo pulgar en el sentido de la corriente y los dedos curvados nos indican el sentido de las líneas de flujo del campo magnético que aparece alrededor del conductor, como está aquí en la figura, y podemos calcular dicha inducción magnética, dicho campo, por medio de esta fórmula donde μr es la permeabilidad relativa del medio en el cual se encuentra nuestro conductor, I es la corriente que transporta el conductor y D es la distancia a la cual estamos calculando el campo. Obviamente al aumentar la distancia el campo disminuye. Este es un hecho que ya hemos manejado en temas anteriores, en videos anteriores, y ahorita lo vamos a utilizar para deducir la fórmula que buscamos. El otro punto lo acabamos de ver en el último tema, en el tema anterior al presente, y es el hecho de que cuando tenemos un conductor recto transportando corriente dentro de un campo magnético, aquí está el campo magnético representado por estas líneas verdes, estas cruces verdes que representan un campo magnético hacia atrás, y tenemos el conductor con una corriente en sentido convencional hacia la derecha, aparece sobre el conductor una fuerza que se calcula con esta expresión. Recordamos que la fuerza es perpendicular tanto al campo como a la corriente, para lo cual usamos la regla de la mano izquierda, donde el campo va hacia atrás, la corriente va hacia la derecha, por lo tanto la fuerza va hacia arriba como está ahí en el dibujo. Y la fuerza, en este caso, se obtiene con la fórmula, aquí está ya anotado, campo por corriente por longitud seno de teta. Teta es el ángulo formado entre el conductor y las líneas de flujo. En el dibujo teta vale 90 grados, pero puede valer un ángulo diferente de 0 a 180 grados. Y recordamos que si el ángulo es 0 o 180 grados, la fuerza es 0, no hay fuerza sobre dicho conductor, pero para cualquier otro ángulo sí existe una fuerza. Esos son nuestros antecedentes, los vamos a utilizar a continuación. Como veremos, tengo dos conductores eléctricos. El conductor 1 transporta una corriente I1 hacia arriba, el conductor 2 transporta una corriente I2 hacia arriba también. Dibujé las dos hacia arriba, pero puede ser una hacia arriba y la otra hacia abajo, no importa. Pues esa es una situación que así la planteé, pero pueden tener el mismo sentido, las dos hacia arriba, las dos hacia abajo, una hacia arriba y la otra hacia abajo. Nuestros conductores tienen una longitud L, ambos tienen la longitud L y están separados. Hay una distancia de separación entre los dos que representamos con la letra D minúscula. Bueno, en la parte de abajo dibujo los mismos conductores, pero vistos desde arriba. Si yo veo estos dos conductores desde arriba, yo vería que en el conductor 1 la corriente sale, en el conductor 2 la corriente sale, y el conductor 1 pues tendría sus líneas de flujo serían así, de acuerdo a la regla de la mano derecha. La corriente va hacia afuera y los dedos curvados me indican el sentido de las líneas de flujo como está marcado en el dibujo. Entonces tenemos que este es nuestro conductor 1 que transporta una corriente I1, este es nuestro conductor 2 que transporta una corriente I2 y están separados una distancia D, que es la misma de arriba. Y por lo visto en el antecedente 1, el conductor 1 genera su campo magnético representado por estas líneas de flujo cafés, y en la posición donde está colocado el conductor 2, el campo magnético generado por el conductor 1 es vertical hacia arriba porque es tangente, el campo es tangente a las líneas de flujo. Las líneas de flujo son círculos concéntricos, entonces tangente en este caso significa que es perpendicular al radio de la línea de flujo. Si yo quiero el campo, el vector de inducción magnética en este punto es tangente a la línea de flujo,
o lo que es equivalente a que es perpendicular al radio que une al conductor con dicha línea de flujo. Si me pidieran el campo en este punto, aquí tengo el radio y el vector de inducción magnética es tangente al radio, es tangente a la línea de flujo o perpendicular al radio, y sería esto. Pero en el punto donde está colocado el conductor 2, el campo magnético, la inducción magnética es en este caso vertical y hacia arriba, y sería el campo generado por la corriente 1 que le llamo V1 y que tendría un valor, de acuerdo a esta expresión, de mu0 por mu_r por I1, I1 es la corriente que está generando el campo en este punto, sobre 2πd. Ese sería el campo en el punto donde está colocado el conductor 2. Ahora bien, pasamos a esta segunda parte. El conductor 2 está dentro de un campo magnético, el campo magnético del conductor 1. Y sabemos que un conductor recto dentro de un campo magnético experimenta una fuerza. ¿Cómo es la fuerza? Bueno, pues la fuerza va a ser determinada por la regla de la mano izquierda. Tenemos que, en este caso, el campo va hacia arriba, la corriente va hacia afuera, la fuerza va hacia la derecha. Entonces este conductor 2 experimenta una fuerza hacia la derecha, debido a que está dentro del campo del conductor 1. Esta es la fuerza que experimenta el conductor 2. ¿Cómo calculo esa fuerza? Digamos sin fuerza nada más. ¿Cómo calculo esa fuerza? Pues la fuerza, ¿cómo se calcula? Aquí está, es el campo. ¿Cuál va a ser el campo? Pues el campo en el que está metido el conductor 2, que es el campo 1, por la corriente que transporta el conductor, que es la corriente 2, por el largo del conductor, que es L, y en este caso seno de teta, pues tenemos que teta es el ángulo entre el campo y la corriente, que forma 90 grados. Tenemos que el campo va hacia arriba, la corriente va hacia afuera, estarían así estos vectores, y forman un ángulo de 90 grados. Y sabemos que el seno de 90 pues nos da 1. Entonces podemos omitir o podemos poner aquí directamente pues que es el seno de 90 grados, que ya dijimos que nos va a dar esto, equivale a 1. Y continuamos. Tenemos entonces que la fuerza, sustituyo el valor del campo 1, va a ser el campo 1, que es mu0 por mu_r por I1 sobre 2πt, esto multiplicado por I2 y por L. Arreglamos los términos nada más, lo cual ya es muy fácil. Tengo que la fuerza es mu0 por mu_r por I1 por I2 por L sobre 2πd. Y esta es la fuerza que siente el conductor 2 al estar dentro del campo del conductor 1. Y de forma similar podemos deducir que el conductor 1 a su vez siente una fuerza por estar dentro del campo que genera el conductor 2. Resulta que la fuerza es la misma. Como ejercicio ustedes pueden hacer la deducción de la fuerza que siente el conductor 1 al estar dentro del campo del conductor 2. Tienen que hacer el mismo análisis y van a llegar a la misma fórmula. Entonces finalmente esta es la fórmula entre conductores. También van a ver que la fuerza que el conductor 1 siente debido al conductor 2 va hacia la derecha, así, y es la misma fuerza, es la fuerza del mismo valor. Entonces por eso decimos que si las corrientes van en el mismo sentido, como en este caso, la fuerza es de atracción. Y ustedes pueden checar, pueden también deducir que si las corrientes van en sentido contrario, la fuerza entre ellos va a ser de repulsión. Bueno, pues aquí está el valor de la fuerza entre los conductores, esa es la fórmula, y es de atracción si las corrientes son en el mismo sentido, y la fuerza es de repulsión si las corrientes en los conductros son de sentido contrario. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación de esta fórmula. Vamos a darle valores a las variables aquí involucradas y bueno, pues le borro en esta parte después de esta reducción. Tenemos que los valores que tenemos para
este caso es que la longitud es de 75 centímetros. La distancia de separación entre los conductores es de 10 centímetros. Y podemos hacer nuestras conversiones. 10 centímetros equivale a 0.1 metros. 75 centímetros son 0.75 metros. Y tenemos los valores de las corrientes, que son de 6 amperes y 4 amperes. Con eso podemos calcular la fuerza, recordando que si no nos dan otra indicación, se supone que nuestros conductores están en el aire, y sabemos que para el aire la permeabilidad relativa es de 1. Con eso aplicamos la fórmula que hemos deducido, y tenemos que la fuerza quedaría así. mu0, nos acordamos, va que 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperes. Mu-R vale 1, la corriente 1 vale 6 amperes, la corriente 2 vale 4 amperes. La longitud de los conductores es 0.75 metros sobre 2pi por la distancia, que son 0.1 metros. Hacemos toda esa operación, pueden checar en su calculadora, la pueden hacer, es muy fácil, y tenemos un valor de 3.6 por 10 a la menos 5 newton. Ese es el resultado en este sencillo problema. Y bueno, eso es el resultado, es un ejemplo de aplicación de la fórmula, y a continuación te ponemos un ejercicio para que lo hagas. Y en el ejercicio es que queremos hallar la fuerza resultante sobre el conductor 3 que se encuentra entre el 1 y el 2. Tenemos que sobre este conductor 3 van a haber dos fuerzas, una debido al conductor 1, que es el de la izquierda, y otra fuerza debido al conductor 2, que se encuentra a la derecha de él. Hay que calcular esas fuerzas y a partir de ahí pues sacar la resultante sobre nuestro conductor 3. Pausa tu video, resuélvelo y a continuación corroboramos tu resultado. Bueno, entonces queremos la fuerza sobre el conductor 3 y tenemos que los conductores 1 y 3 transportan corrientes en sentido contrario. Esta corriente hacia abajo, esta hacia arriba. Por lo tanto, entre estos conductores existe una fuerza de repulsión que es la fuerza que llamamos fuerza 1. Aquí los dos conductores se están repeliendo mutuamente. Luego, entre los conductores 2 y 3 tenemos corrientes en el mismo sentido, por lo tanto, estos se atraen con una fuerza que hemos denotado como la fuerza 2. Y esta fuerza pues es mutua, como está ahí representado en el dibujo, pero finalmente queremos la fuerza resultante sobre el conductor 3, la cual sale de este sistema de dos fuerzas F1 y F2 que están actuando sobre el conductor 3, y vemos que la resultante va a ser un vector más grande que ellos dos, que es finalmente la suma. Calculamos la fuerza 1, aquí está mu0, mu-R es igual a 1 porque estamos en el aire vacío. Aquí está la corriente 1, la corriente 3 y la longitud 98 centímetros, que en metros se escribe como 0.98 sobre 2pi por 3 centímetros, que es 0.03 metros, y obtenemos el resultado. Para la fuerza 2, ahí está lo mismo, el mismo procedimiento, solamente que no tenemos directamente la separación entre los conductores 2 y 3, pero lo deducimos, y aquí vale 8 y aquí vale 3, obviamente la distancia entre esos conductores es de 5 centímetros, en metros 0.05 metros, obtenemos el resultado, y de acuerdo al diagrama de cuerpo libre, la fuerza resultante, como comentábamos, es una fuerza más grande que estas dos, horizontal y hacia la derecha, que sería gráficamente esta. Esta es nuestra fuerza resultante, cuyo módulo lo encontramos sumando los módulos de las fuerzas independientes, como está aquí indicado, y obtenemos un valor de 4.62 por 10 a la menos 4 newton, horizontal y hacia la derecha, como las dos fuerzas que le dan origen. Este es el ejercicio, estoy seguro de que los obtuviste, los resolviste correctamente. Bueno, como un ejemplo más del tema de fuerza entre conductores eléctricos con corriente, tenemos en el cual tenemos una distribución de tres conductores, el conductor 1, el conductor 2 y el conductor 3.
En el conductor 1, de acuerdo a este símbolo, tenemos que la corriente sale, es un conductor que está horizontal y con corriente hacia afuera. El conductor 2, que es este, tiene una corriente que entra perpendicularmente al plano del pizarrón, hacia atrás, y en el conductor 3 también tiene una corriente que entra al pizarrón. Queremos la fuerza resultante sobre el conductor 3 si la longitud de esos conductores, que no está en el dibujo, es de 135 centímetros. Son 3 conductores horizontales perpendiculares al pizarrón con un largo de 135 centímetros. Entonces vamos a sacar las fuerzas sobre el conductor 3. Aparecen 3 fuerzas que gráficamente se quedarían así. Tenemos que el conductor 1 y el conductor 3 conducen corrientes en sentido contrario, por lo tanto entre ellos hay una fuerza de repulsión que le voy a llamar F1 y que estaría por lo tanto en el conductor 3 hacia arriba. Entonces esta es la fuerza 1, la fuerza que el conductor 3 siente debido al conductor 1, pero la fuerza es mutua, por lo tanto el conductor 1 siente una fuerza igualita en sentido contrario, pero esta no le hacemos caso porque estamos viendo lo que le pasa al conductor 3 y la fuerza sobre el conductor 3 pues es esta. Después el conductor 3 y el conductor 2 transportan corriente en el mismo sentido, ambas hacia atrás, por lo tanto entre ellos existe una fuerza de atracción que sería así. Esta es la fuerza 2, que es la fuerza que el conductor 3 siente debido al conductor 2. El conductor 2 siente una fuerza igual, pero que sobre él tendría esta configuración. Esta es la fuerza 2. Entonces, finalmente, sobre el conductor 3, estas son las fuerzas que actúan sobre él. Vamos a calcular su valor, su dirección, para poder después sacar la resultante. Calculamos la fuerza 1, que sería de la siguiente manera. mu0, que vale 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amper. Mu r, que vale 1. La corriente 1 es 12 amper. La corriente 3 es de 5 amper. La longitud es de 135 centímetros o 1.35 metros. Y tenemos que va sobre 2pi por la distancia entre esos conductores, que son 40 centímetros o 0.4 metros. Hacemos la operación y obtenemos un resultado de 4.05 por 10 a la menos 5 newtons. Por 10 a la menos 5 newton. Muy bien, esa es nuestra fuerza 1. Vamos a calcular la fuerza 2, pero para eso necesitamos conocer la distancia entre los conductores 2 y 3, que no tenemos. Simplemente ahí está marcada como R, pero hay que obtenerla. Entonces tenemos que R, estamos dentro de un triángulo rectángulo donde R es la hipotenusa, por lo tanto esa distancia va a ser la raíz cuadrada de 70 centímetros al cuadrado más 40 centímetros al cuadrado, y obtenemos un valor en centímetros de 80.62 centímetros. 80.62 centímetros. Y una vez podemos calcular este ángulo alfa, que lo vamos a requerir para la resultante. Tenemos que alfa va a ser tangente a la menos 1, debido a que conocemos los catetos, del cateto opuesto entre el cateto adyacente, que sería de 40 entre 70. Y tenemos un ángulo de 29.74 grados. 29 grados. Muy bien. Ya podemos con esto calcular nuestra fuerza 2, que sería así. La fuerza 2 es mu0, que vale 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amper. Mu r vale 1 y 2 vale 23 amper. Y 3 pues es común, vale 5 amper. La longitud 1.35 metros sobre 2pi por la separación entre estos conductores, que es lo que obtuvimos aquí, en metros es 80.62 por 10 a la menos 2 metros. Ahí está. Hacemos la operación con la calculadora y tenemos un valor de 3.851 por 10 a la menos 5 newtons. Por 10 a la menos 5 newton.
Bien, ahora para continuar, pues ya tenemos los valores de esas fuerzas, pero requerimos conocer su dirección. En el caso de la fuerza 1, pues es fácil, dado que si aquí ponemos nuestro sistema de coordenadas, aquí está nuestro eje X, nuestro eje Y, tenemos que la fuerza 1 está sobre el eje Y, por lo tanto su dirección es de 90 grados, y de esa manera pues ya conocemos nosotros la fuerza junto con su dirección, y la podemos poner aquí a continuación. Pongo mi valor de la fuerza 1. La fuerza 1 es un vector, ya como vector sería un vector que tiene un módulo de 4.05 por 10 a la menos 5 newton y tiene una dirección de 90 grados, de acuerdo a esa referencia que es el plano cartesiano o el eje, el sistema X, Y. Ahora vamos con la fuerza 2. La fuerza 2 es un vector cuyo módulo pues, es el que encontramos aquí. Vamos a ponerlo como 3.85, vamos a trabajar con 2 decimales, por 10 a la menos 5 newton, y tiene una dirección que vamos a deducir a continuación. Tenemos que como este es el ángulo alfa, que ya lo tuvimos aquí abajo, este ángulo es un ángulo alterno interno con este ángulo, entonces este viene siendo el mismo ángulo alfa, del mismo valor, tiene el mismo valor, pero esta como dirección del vector F2 sería una dirección negativa, es decir, el vector F2 es un ángulo de menos 29.74 grados como dirección negativa, o la otra es hacer la dirección positiva, que sería desde acá toda la vuelta, que sería 360 menos alfa, y ya me da el valor positivo del ángulo, pero es totalmente equivalente. Bueno, con esto podemos trabajar. Lo que sigue es sacar la resultante por componentes rectangulares. Nos acordamos de nuestras formulitas de las componentes rectangulares que voy a colocar a continuación en una tablita para poder tener un poco de orden en el desarrollo de nuestro problema. Tenemos que la componente X, la fórmula es f coseno de teta, y la componente Y se obtiene con la expresión f seno de teta. Son fórmulas ya ampliamente conocidas para nosotros, que vamos a conocer a continuación. Tenemos que F1X es igual al valor de la fuerza 1, 4.05 por 10 a la menos 5 newton, coseno de 90 grados. Esto nos da un valor de 0. Nos damos cuenta del dibujo, la fuerza 1 está sobre el eje Y, entonces su componente X es 0, no tiene proyección sobre el eje X. Y sacamos su componente Y, que pues ya podemos deducir que es del mismo valor. F1Y es igual a 4.05 por 10 a la menos 5 newton, seno de 90 grados, lo cual el seno de 90 es 1, por lo tanto obtenemos 4.05 por 10 a la menos 5 newton, lo cual es lógico. Este vector ya está sobre el eje Y, él es su propia componente Y, pero el vector F2 sí tiene sus proyecciones, tiene sus dos proyecciones que encontramos a continuación. Tengo que F2X es el módulo 3.85 por 10 a la menos 5 newton, coseno de menos 29.74 grados, y nos da un valor de 3.34 por 10 a la menos 5 newtons. Gracias. Continuamos con la otra componente, F2Y, la componente Y del vector F2, que sería 3.85 por 10 a la menos 5 newton, seno de menos 29.74 grados. Y obtenemos un resultado de menos 1.91 por 10 a la menos 5 newtons. 1.91 por 10 a la menos 5 newton. Menos 1.91 por 10 a la menos 5. Aquí negativo, muy bien, gracias. Es negativo, sí. Lo podemos ver del dibujo. Ahí vamos corroborando. Tenemos que es el vector F2, sus componentes son esta. Aquí está. F2X es horizontal y hacia la derecha, por lo tanto positiva.
y hacia abajo tenemos F2y. Nos da negativo porque apunta hacia abajo. Esta es la componente y del vector F2. Bien, a continuación vamos a sumar componentes en X. En X nada más tenemos esta componente, esa va a ser la resultante en X, pero en Y tenemos dos componentes, una hacia arriba, otra hacia abajo. Finalmente va a ser una resta, pero ya tenemos aquí los signos para poder manejar todo como una suma. Entonces tenemos que la fuerza resultante en X es sumar 0 más 3.34, que me da pues 3.34 por 10 a la menos 5 newton. Luego sacamos nuestra fuerza resultante en Y, que es sumar 4.05 por 10 a la menos 5 menos 1.91 por 10 a la menos 5, y nos da un valor de 2.14 por 10 a la menos 5 newtons. Muy bien, gracias. Hasta ahí. Hasta ahí es una parte del problema. Ya vamos a avanzar. Bien, una vez que sacamos las fuerzas resultante en X, que es la suma de las fuerzas, las dos fuerzas, en este caso la única fuerza que hay en X, sacamos la fuerza resultante en Y, la representamos gráficamente en el plano cartesiano y quedarían así: como fuerza resultante en X es positiva, la dibujo hacia la derecha, que sería esto. La fuerza resultante en Y también es positiva, por lo tanto va hacia arriba, que sería esto. Esta es la fuerza resultante en Y. Y sacar la resultante de estos dos es equivalente a sacar la resultante de los dos vectores originales F1 y F2. Solamente que aquí pues es más fácil, aplicamos nuestro método del paralelogramo, en lo cual en este caso el paralelogramo se reduce a un rectángulo donde la diagonal va a ser la fuerza resultante que estamos buscando. Esta es nuestra fuerza resultante con vector. Quiero conocer su módulo, que sería el valor de esta hipotenusa, y quiero conocer este ángulo interno del triángulo rectángulo. Entonces, como siempre, trabajamos con el triángulo rectángulo apoyado en el eje X, que sería este, y de ahí pues tenemos los catetos, fuerza resultante en X, y tengo este otro cateto que es fuerza resultante en Y quiero conocer la hipotenusa, y para eso utilizamos el teorema de Pitágoras, donde dicha fuerza resultante sería la raíz cuadrada de la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y elevado al cuadrado. Esto es la raíz cuadrada de 3.34 por 10 a la menos 5 newton, esto elevado al cuadrado, más 2.14 por 10 a la menos 5 newton elevado al cuadrado. Hacemos esta operación y obtenemos un valor de 3.969 por 10 a la menos 5 teslas. No newton. Newton. Bien. Ese es el valor, el módulo de la fuerza resultante. Sacamos el ángulo con la fórmula tangente a la menos 1 de fuerza resultante en Y entre fuerza resultante en X. Nos acordamos que siempre es la componente en Y entre la componente en X. En este caso es la tangente a la menos 1 de 2.14 entre 3.34. Ya no ponemos el por 10 a la menos 5 porque en este caso se va a cancelar. Hacemos la operación y obtenemos un valor de 32.62 grados. 62 grados, gracias. Ya tengo todo, ya tengo mi módulo y dirección del vector resultante. Ya nada más usamos nuestra notación condensada, la notación polar, para escribir ya todo junto, y ponemos finalmente que la fuerza resultante es un vector que tiene un módulo de esto que obtuvimos aquí, 3.96 o 3.97 redondeando por 10 a la menos 5 newton, y tenemos una dirección de 32.62 grados. Y con esto concluimos este ejercicio, en el cual pues volvemos a repasar, volvemos a recordar, volvemos a aplicar nuestros métodos vectoriales para sacar la resultante de dos vectores, como en este ejemplo nos resultó. Y eso sería todo respecto a este tema. Espero que te haya gustado, que te sea de utilidad. Te invito a que te suscribas, a que nos comentes tus dudas, tus sugerencias, tus comentarios,
y a que nos regales un like. Gracias.